Bueno, este tutorial es para enseñarles este fajón. Es muy fácil de hacer. Si se dan cuenta, por los dos lados me quedó igual, ya que estoy trabajando con hilos, cordón de 4 cabos. Bien, yo estoy trabajando con hilos en algodón, ya que de este material hice la mochila. Pero si ustedes tienen hilo macramé, hilo crochet, hilo guajiro, coral, cualquier hilo con el que ustedes se sientan a gusto para trabajar, también pueden hacer los cordones con ese hilo y trabajar. En la caja de descripciones les voy a dejar las diferencias y les voy a dejar cómo se realizan los cordones. Es muy sencillo, es la parte más demorada, pero es muy sencillo de hacer. O sea, no porque tarde un poquito más en entorchar los hilos es difícil. Y este fajón es muy fácil de hacer. Este fajón con un poco de paciencia lo puede realizar en un día, un poco de constancia. Un fajón de 1,10 m más o menos, ya que mis cordones los hice de 2,10 m. Si ustedes lo quieren más corto, pueden hacer sus cordones de 1,80 m para que el fajón les quede de 70-80 centímetros. Pero si lo quieren de 1 metro o algo más, sí les recomiendo que sus cordones sean mínimo de 2,10 m. Bueno, sin más, empecemos a trabajar. Espero les guste, espero compartan mis videos. Por favor, suscríbanse, activen la campanita, por favor, de notificaciones. Es muy importante para que les llegue todos los videos que estoy subiendo. Tengo mucho trabajo, muchas cositas que subir. Entonces empecemos y pronto nos vemos con un tutorial nuevo. Recuerden, caja de descripciones dejo los otros fajones que ya he hecho y la explicación de cómo se hace el cordón, cómo se atan acá, cómo se pasan los cordones acá, cómo preparo mis hilos para empezar un fajón. ¿Listo? Entonces, gracias y empecemos a trabajar. Yo ya tengo mis hilos listos para empezar el fajón. El orden de los hilos son 8 negros, 8 blancos, 4 negros, 8 amarillos, 8 negros. ¿Listo? Este es el orden. 8, 8, 4 negros, 8 y 8. ¿Listo? Estoy acá en el centro de los puntos de referencia, que siempre les he hablado sobre esto. Estoy simplemente pasando un hilo por dentro del otro para formar la X. Yo ya les he hablado sobre la X. En la caja de descripciones les dejo la explicación para que me entiendan mejor. Quiero avanzar rápidamente con este fajón para no hacerlo muy largo. ¿Listo? Entonces ahí está formada las 3X en los 3 puntos de referencia. Pasé el negro por el blanco, quedó la primera X. Pasé un negro por el medio del otro negro, ya que aquí son 4, quedó formada la X, y acá también quedó formada la X con amarillo. Bueno, vamos a empezar a trabajar pasando todos los hilos negros para este centro, ya que al formar la X ya me quedó, fue este el centro de donde voy a pasar mis hilos. Estoy trabajando con cordones de 2 cabos, así que de 4 cabos, perdón. Así que voy a agarrar 2 hebras por hilo. Acá en el negro de pronto no lo ven muy bien, pero cuando estemos pasando el blanco lo van a ver mejor cómo lo hago, para que sepan cómo se trabaja con cordones de 4 cabos. ¿Listo? Y también voy a pasar este blanco, ya que este blanco ya hace parte de este grupo, porque hice la X. ¿Listo? Ahí pasé 2 hebras. Se agarra la que está encima del hilo y una de las de abajo. Sostengo para que no se me maltrate mi tejido. Lo paso y lo dejo ahí. Ahora voy a pasar el negro que ya formó la X para acá, ya que para eso se forma la X, para saber para dónde va el hilo. Con ese hilo voy a atravesar estos dos, este que formé la X y este que acabo de pasar. Estamos trabajando la técnica de afuera hacia adentro. ¿Listo? Hago lo mismo, voy a agarrar 2 hebras acá en el blanco,
2 hebras. Acá voy a acomodar que este no es el que va, el que sigue es este que está por acá abajo. También agarro 2 hebras, 1 y 2. Acá lo mismo, 1, 2 hebras, no, está un poco ajustado, 2 hebras. Acá este igual, 2 hebras. Todo, no vaya a pasar por alto esto, ya que es muy importante porque estamos trabajando con hilos de 4 cabos, 2 hebras y por último los 2 negros. También 2 hebras y este que acabé de pasar lo voy a jalar un poquito para que me quede ajustadito. Igual paso las 2 hebras. Listo, ahí ya me quedó. Recuerden que este es acá donde se forma la X, es el centro de nuestro trabajo, de uno de nuestros 3 puntos. Recuerden que es 1, 2 y 3. Entonces quiero que lo reconozcan. Ahora voy a trabajar con este negro, ya que este punto negro es el que forma la X acá. No es este ni este. Este es el que formó la X. Entonces este es el que voy a pasar a mi otro punto clave, que es este, donde se está formando la X con el negro y el amarillo. Entonces, para que me entiendan mejor, el amarillo va para acá y ya el negro hace parte de este grupo. Hago lo mismo, paso 2, está un poco ajustado, pero solo puedo pasar 2. 2, el amarillo hago lo mismo, va a pasar 2. Solo 2. Acá se me zafó. Un poquito lo desentorcho. Está muy ajustado el amarillo. El amarillo quedó realmente entorchado. Por acá el otro. Uno más. Uno más y por último este negro. Listo. Ya pasé la aguja, sostengo un poco para que no se maltrate. Y ahí ya me quedó. Listo. Ahora vamos a trabajar con el último negro. Y lo voy a pasar a este centro. Porque acá es donde quedó formada la X. Entonces acá es donde corresponde traer este punto negro. Lo mismo, voy a agarrar solo las 2 hebras. Recuerden que este es un poquitico más difícil, pero nada que no podamos lograr con un poco de paciencia. 2, 2. Acá acomodo mis hilos ya que tienen que ir en el orden que están dentro de la aguja que tengo. Para eso coloco esta aguja para que me guíe y saber cómo tengo que dejarlos. Ahora acá 2. Falta este punto negro. 2. Y por último el amarillo. También 2. Y este negro. Recuerden que este negro viene de allá para acá. Lo ajusto un poquitico. Y paso las últimas 2 hebras. Listo. La primera vuelta es siempre un poco complicado. O sea, no se afanen. Hágalo con calma. No pasa nada. Que ya las otras vueltas sí las vamos a hacer muy rápidas. Entonces, esta es la primera vuelta. Ya la segunda vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar este punto negro o cordón negro para acá. Recuerden que ya acá quedó formada la X con estos negros.
Estos dos negros son los que me formaron la X. Ahora va a pasar este negro para acá y voy a pasar este negro. Tengo que pasar este para poder que se forme la X. ¿Listo? Si yo paso este, no se me va a formar la X y el trabajo me va a quedar abierto. Tengo que pasar el que está a este lado para que con eso se me forme esta X. Paso este para acá, el otro negro para acá y así vamos a avanzar. ¿Listo? Entonces ya nos vemos para ver cómo hemos avanzado. Bueno, yo ya he avanzado un poco, pero igual nuestro punto central sigue estando acá. Recuerden los que forman la X. En este momento ya empecé con los amarillos y los blancos. Recuerden, para que se me forme la X acá, simplemente voy a pasar este amarillo para acá y este blanco para allá. Con eso queda formada la X en el centro. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles nuevamente cómo lo hacemos, cómo lo he estado haciendo hasta este momento para que ustedes no se me confundan. Ya sé que el amarillo hace parte de este grupo, ya que es la X, entonces ya hace parte de este grupo. Vuelvo a agarrar 2 cabos por hilo. Dos cabos por hilo. 2 cabos por hilo. Acá en el blanco creo que se va a ver mucho mejor. El de arriba, el que está por encima del cordón que acabé de pasar, y uno de los de abajo. Listo, así se agarra. Ahora los dos negros, por último este negro y este amarillo que viene del centro para acá, lo jalo un poquito, es muy poco, para que quede ajustadito, y agarro también 2 cabos. Miren, así me quedó. Pasé todo. De pronto por el color negro no se nota mucho, pero por eso quiero explicarles bien, para que no se me confundan. Sostengo mis hilos para que no se maltraten. Y ahora voy a pasar el amarillo, este primer amarillo que está acá, para poder formar la X. A ver. Listo. Entonces, ya este negro hace parte de este grupo. Listo. Entonces, pongo mi mano así. Así. Y voy a pasar este amarillo, el primero, por todos estos blancos para formar la X. Igual, agarro la hebra de debajo y una de encima, para que quede ahí. Ahí. La de debajo de la hebra que está allá al fondo y una de encima. Así va a pasar todo este blanco. Lo mismo. La de debajo, la de encima, debajo y la de encima, la de debajo y la de encima. Acomodo acá para que sea el orden que deben de ir los hilos. La de debajo y la de encima. Con los negros hago lo mismo, creo que no lo van a ver tanto, pero estoy haciendo lo mismo. La mano que tengo acá debajo me ayuda para acomodarlos, que sí queden ordenados y que no me vaya a saltar ninguno, que sí realmente los pase todos. Y este que lo traje de la orilla lo jalo un poquito. Listo. Eso es todo. Eso es lo que he estado haciendo. He pasado ya 3 vueltas. Esta sería la cuarta. Quería volverles a mostrar, ya que empecé con los hilos claritos, entonces es mucho más fácil. El hilo lo jalo así, ya que esto evita que se me enrede. Si yo voy a buscar la punta, no sé qué punta es, entonces por eso de acá lo jalo y él sale fácilmente. Realmente no se enredan trabajándolos de esta forma. Ahora va a pasar el blanco, para que con esto quede formada la X. ¿Listo? Entonces, una hebra de encima y una de debajo. Una de las hebras que están encima del cordón y una de debajo. Esto es lo que tengo que hacer. Así. Es muy sencillo. Hasta el último. Acá me fijo que la X está formada con blanco y negro. Así que puedo poner mi mano acá
y estos 4 negros ya hacen parte de este montón que debo atravesar con los blancos. Listo. Este lo jalo un poquito ya que viene de la orilla, sostengo. Cuando están muy entorchados queda bastante difícil de pasar, pero no pasa nada, es paciencia, ya que lo que queremos es que nuestro fajón quede bien ajustadito. Puedo apretar un poco acá y un poco acá para que él se vaya juntando perfecto ahí. Este sigue siendo nuestro centro. Recuerden, si paso el amarillo para allá y luego el blanco para acá, ahí me queda formada la X. Acá el centro sigue siendo negro y amarillo porque ahí está formada la X. Estas son las partecitas que quiero que les quede muy claras. Acá está formada la X, entonces este es nuestro punto central. Este es nuestro punto central, ya que al pasarlos va a formar la X. Y acá nuestro punto central queda también negro y blanco, pero nos falta pasar este negro. Siempre les recomiendo que terminen sus vueltas, no dejen sus vueltas empezadas porque es muy complicado para retomar. Entonces termino mi vuelta pasando este negro para acá. Con eso sé que cuando vaya a retomar mi trabajo, vuelvo a empezar de afuera hacia adentro por ese lado y no pasa nada. Lo mismo, una debajo, una encima, una de debajo, una de encima. No pasa nada. Está muy entorchado este negro. Con la mano que tengo debajo lo desentorcho un poco y listo, ahí pasó. Este amarillo también. Este negro. Perfecto, pasé. Me falta uno solo negro. Y ya pasó este blanco. Este blanco es un hilo en algodón. Entonces es más fácil de trabajar. No les da miedo de combinar hilos. Yo trabajo realmente con los hilos que me quedan y nunca he tenido problemas. O sea, si hago una mochila con hilos en macramé y con hilos en algodón, igual hago el fajón con hilos de macramé y hilos en algodón. No pasa nada, igual los entorcho muy bien. Entonces ellos me van a quedar bien ajustaditos. Bueno, miren, ya va teniendo un poquito de cara. Aún todavía no vemos un diseño definido, pero ya se está viendo esta partecita que están quedando entrelazados. ¿Listo? Entonces voy a continuar así, tal cual, de afuera hacia adentro. Vuelvo a pasar este acá atravesando estos dos amarillos, porque este es mi centro. El amarillo para allá, voy a pasar todos estos amarillos para acá, todos estos blancos para acá. Pero el paso a paso es primero este negro, luego el amarillo, luego el blanco acá, luego el negro acá. ¿Listo? Entonces voy a adelantar y ya nos vemos para continuar. Bueno, así he avanzado. Si se dan cuenta ya se ve el diseño. Está quedando precioso. Me encanta. Quiero mostrarles, a pesar de que estamos trabajando 4 cabos, sí se nota cuál es el revés, porque parte lo estamos trabajando y cuál es el derecho. Quise en esta parte volverles a enseñar para que no tengan ninguna duda que lo que estoy haciendo es lo mismo que empecé en la primera vuelta. No he hecho nada diferente a eso. Miren, acá mi centro ya son estos dos colores, ya que aquí formó la X el negro, y si yo paso este amarillo para allá y este blanco para acá, ahí me va a formar la X. Y el centro de este es este. Ya se ve perfecto por esta línea que forma y por la X que forma acá. Entonces acá mi centro es este. También se nota perfecto la línea que forma y acá la X. ¿Listo? Entonces quería mostrarles este pedacito para que vean cómo va avanzando, cómo se ve de hermoso y que no he hecho nada diferente a trabajar de afuera hacia adentro. Esto. Agarrar 2 hebras o 2 cabos de cada cordón. Esto es lo único que he hecho
todo el tiempo. Entonces quería volverles a mostrar por si tenían alguna duda, que es muy fácil, que realmente no tiene una secuencia complicada. Recuerden, si paso este amarillo por acá, entonces se me va a formar la X con el blanco. Entonces quería solo eso, volverles a mostrar qué es lo que se hace, porque no se hace más sino eso, de pasar los hilos de afuera hacia adentro y se va formando una secuencia tan bonita como esta, como la que estamos formando. Entonces eso era todo, quería mostrarles esta partecita. Ya voy a adelantar un poco más para que vean cómo va a quedar y ya nos vemos. Voy a terminar esta vuelta. Acá lo paso, recuerde que son 2 por color. Acomodo mis hilos por debajo. Mire, por acá está perdido el que corresponde. Y eso es todo. Entonces suscríbanse a mi canal, compartan mi contenido, por favor, compartan. Manita arriba, por favor, pongan las notificaciones para que cada vez que yo suba un video nuevo les llegue a ustedes. Entonces voy a adelantar y ya nos vemos. Bueno, así está quedando mi fajón. Quería mostrarles que así como empezamos acá con la flecha amarilla blanca, así mismo vamos a llegar acá con la flecha amarilla y blanca. El amarillo dio toda esta vuelta, atravesó acá y ahora lo tenemos acá. Entonces espero les guste, suscríbanse a mi canal, compartan mi contenido, por favor, recomiéndenme, por favor activen la campanita al suscribirse, es muy importante para que les lleguen las notificaciones cuando tenga contenido nuevo. Entonces les agradezco mucho, por favor, si alguna duda, espero sus comentarios. También quería comentarles, trabajar con 4 cabos es muy bueno, ya que queda el fajón igual por los dos lados, queda igualito. Listo. Entonces nada, nos vemos con un tutorial nuevo. Les agradezco mucho a mis suscriptores, realmente aprecio mucho sus buenos comentarios y que realicen los trabajos, que realmente saquen tiempo para hacer estos diseños que son diferentes, nuevos. No es lo común, no es lo normal, y eso es lo que me gusta, que aprendan a combinar ustedes también y hacer cositas diferentes. Nos vemos pronto.